Buenas tardes, buenas noches, amigos de Idioma Marcial. Tengo el gusto nuevamente de presentar una nueva entrevista. Tenemos a Fernando Garcerán, espero pronunciarlo bien, y espero no embarrarla y decir bien que es de Alicante, ¿no? Eso es, buenas tardes, hermano, ¿qué tal? Muy bien. Pues sí, lo Y has dicho muy bien. Garcerán López, para seguir en nuestro imperio de López. Ya somos como cuatro. Exactamente, vamos a hacer un país con los López. Pero mínimo una provincia autónoma la hacemos. Somos, somos, De somos, luego, somos como nos muchísimos. no van a esperar. Oye, bueno, Fernando, ¿español de pura cepa española? Ujú, así es. O alguna mezcla ahí? No, la verdad es que mis padres son también de aquí de España, mi madre de Castilla-La Mancha, de Toledo, y mis padres de aquí también de Alicante. O sea que pura cepa. Español al 100%. Ok, ¿más español que la sangría? Más español que la sangría y los toros. Oye, está bien. Oye, Fernando, bueno, para comenzar, si te puedes presentar, a qué te dedicas, cuánto tiempo de práctica, cositas para poder entrar ahí. Venga, vamos allá. Pues bueno, yo vivo aquí, en un pueblecito cerca de Alicante. Realmente no es la ciudad en sí, sino que es un pueblo que está muy cerquita, que se llama San Vicente. Y yo, la mayoría de mi tiempo, me dedico a lo que es a ser profesor de niños de primaria en la escuela. Pero sí, y eso realmente es como mi trabajo, ¿no? Pero luego también, aparte de esto, no lo considero un trabajo porque realmente a mí el tema del Chelifat es parte de mi vida y me gusta mucho. Entonces, no lo considero un trabajo, sino más como mi burbujita de aire, mi espacio, ¿no? Y ahí pues es donde doy clases, también practico. Y bueno, la escuela la tenemos aquí en San Vicente, en la universidad, damos clases ahí. Y es una escuela que la verdad es que lleva muchos años funcionando, porque yo, por ejemplo, cuando empecé en esa escuela. Lo que pasa es que con el tiempo, pues mi primer maestro, que fue Sifu Antolín, pues como que me la dejó delegado. Me dijo, Fernando, te toca a ti. Y bueno, la verdad es que fue un gesto muy bonito. Y yo soy quien está continuando ahora en la parte de Alicante, lo que es la escuela de Kung Fu. Y bueno, estamos ahí 2 días a la semana intentando crecer la escuela. Ahora también quiero ampliar a tener también unas horitas de Qigong, porque sí que damos clases de Qigong, pero más, pues bueno, quedadas en máster, en algún cursito, pero me gustaría formalizarlo más de una manera más regulada, ¿no? Como son las clases también. Para llegar a más sitios y poder ayudar a difundir todo este gran tesoro, ¿no? Oye, mira, eres el primer pedagogo que me encuentro. Y justamente creo que es algo en lo que por alguna razón, bueno, no por gusto, ¿no? Sino que la mayoría no vivimos netamente el choilifate. Entonces, muchos profesores hemos tenido que aprender pedagogía, estudiar de forma autodidacta. Y justamente está interesante esto de que tú puedas poder darnos algunos tips sobre la enseñanza, mecánicas, tiempos de atención. Los niños, sobre todo los niños, o sea, yo te digo, a mí me encanta hacer clases para niños. Como niños también. Hay que ir cambiando actividades para que sean dinámicas. No, te lo digo, o sea, a ver, me gusta hacer clases para niños, pero parte de esta proveniente alopecia viene de pasar rabia con los niños. ¿Sí? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Pero sí, la verdad es que el hecho de ser profe, pues también yo creo que sí que me ha ayudado, ¿no? Al tema de cómo enfocar las clases. Porque sí que en ese sentido yo soy una persona muy sistemática a la hora de llevar las clases y me gusta que esté todo muy organizado por tiempo, ¿no? O cuando organizo algún curso, alguna máster, y me gusta pues a lo mejor empezar con el calentamiento, poco a poco vamos desarrollando la clase, incluso las clases a veces las tengo organizadas para, depende el día, una más enfocada a las formas, otra más enfocada a las aplicaciones y sanchaos. Y sí que es verdad que en esa parte pedagógica es pues eso, el deje profesional, ¿no? Del otro lado. Vamos, Así que realmente, vamos a ahondar esa parte porque me interesa, creo que podemos sacar buenos consejos, buenos tips para los que no estamos en la noble profesión. Para mí, ojo, para mí, y yo siempre lo he dicho, para mí la profesión más importante del mundo es la de los profesores.
porque es la única, para mí, la única profesión que impacta en tantas profesiones a futuro. O sea, yo no conozco una profesión que forme nuevos profesionales, ni que impacte a generaciones. Entonces, en lo personal, de verdad, siempre aplaudo a cualquier profesor que conozco porque creo que su trabajo es tan valioso como el de un médico, como el de un arquitecto, como el de un ingeniero en mi caso. O sea, para empezar por ahí, mi completo respeto. Sí, la verdad es que, a ver, el tema de educación, evidentemente, yo también creo que es, pues eso, pues muy importante, ¿no? Porque al final, todo lo que es la educación y la comunidad educativa no deja de ser, pues, un reflejo de la sociedad. Y eso, por ejemplo, nosotros en el colegio, pues lo vemos mucho, ¿no? Entonces sí que es verdad que es una labor muy importante, pero por supuesto, si menospreciar a lo que has dicho de la sanidad, la medicina, la ciencia en general, ¿no? Que también, por supuesto, nos ayudan también a avanzar, ¿no? Pero Sí. sí que es verdad que gracias a la educación todo eso justamente se van formando, porque si no hubiera una buena educación, pues estaríamos No, no, bueno, vamos a en entrar ahí. en el Así que, bueno, vamos a intentar hacer una par de preguntas rápidas y para poder entrar justamente en lo que es tu profesión, que me acabo de sorprender. Pero la primera pregunta sería, ¿cuándo comenzaste a hacer artes marciales? Y la segunda es, ¿en qué momento Choilifat? Y la tercera, ¿por qué quedarse en Choilifat? Familia Chan. Vale, muy bien. Pues a ver, yo cuando era pequeño, pues lo típico, ¿no? Que vas y tus padres pues te apuntan a una actividad y me apuntaron a karate. Fíjate. Me fui al bando contrario, a los enemigos. No, es broma. A los Realmente primos es, pero sí que hermanos. es verdad que a los primos hermanos. Pero sí que es verdad que es totalmente diferente. Y bueno, yo estuve ahí, pues nada, como una actividad realmente pues un poco extraescolar, 2 o 3 años. La verdad es que lo disfruté mucho. El sensei era también de aquí de San Vicente, se llamaba Carlos, y la verdad es que un tipo muy preparado y un karate que era el estilo Goju Ryu muy bueno, la verdad. Pero realmente eso estuve hasta, pues fíjate, tendría yo 8 años, hasta los 10, poco, tampoco mucho. Luego hice otras actividades. Y con el tiempo, ya cuando fui mayor, siempre a mí me gustaron las artes marciales. Yo veía los vídeos de Dani y decía, me cago en la madre, yo que tengo que hacer algo de esto. Si es que, de eso que dices, es que me llama, es como un, como una mosquita a la luz, o sea, tenía que ir, o sea, era una cosa que me llamaba mucha atención. Y una vez, hablando con un compañero mío, con Felipe, venga, va, vamos a buscar algo y nos apuntamos los dos y así pues nos vamos motivando, ¿vale? Ya, y vamos buscando, fuimos justamente preguntando por San Vicente en todos los gimnasios, oye, ¿tú qué das? ¿Cómo lo das? Vamos a otro sitio, Wing Chun, Karate también, pero era el otro, el Shotokan, Muay Thai, vamos preguntando y de repente me dice, ostras, tengo un primo tal que está haciendo algo que dice que es Kung Fu. Ostras, de eso que te saltan las aletas, ostras, Kung Fu, ostras, eso tiene que estar guay. Y me dice, sí, ¿verdad? Eso de rollo así de Monasterio Salín, que haces animales y muy guay. Y no sé ni el nombre del estilo. Y yo creo que de todo lo que hemos visto puede ser lo más interesante, ¿no? Y total, que vamos allí y conocemos a Sifón Tolín, que fue con el que yo empecé, y del primer día, de eso que te quedas enamorado a primera vista, pues tal cual fue. Y desde ahí, que fue en el 2006, yo ahí tenía 19 años, pues, pues hasta hoy no hemos, o sea, no he parado y mi intención es no parar. La verdad es que es de eso que dices, he encontrado como mi otra mitad, para mí ha sido dar en el clavo desde el primer momento. O sea, te enamoraste antes del Choilifat que de la pedagogía. ¿Empezaste antes No, que la universidad o empezaste la universidad primero? pues la universidad ya estaba en el tercer año, ya estaba en el tercer año. Tercer año, segundo año, por ahí estaba, sí. Porque la universidad creo que fue en el 2004 o 2007, o sea, estaba por ahí en medio. Oye, qué difícil época para hacer dos cosas tan completamente diferentes. Yo terminaba recién de hablar con Sifo Esteban de Costa Rica y justo un tema que conversamos era la dificultad de entrar a la universidad y compaginar tiempo. Muy difícil. Es muy difícil. Y encima ahí también, yo ahí también he tenido una etapa anterior de músico y entonces ahí estaba en el conservatorio y se me juntaba todo, se me juntaba los estudios de un lado, los estudios del otro, los entrenamientos, y sí que es verdad que fue una época que a nivel intelectual de estudio era en plan de Dios, por favor, que pase ya. Oye, pero Oye, Fernando, pero me vaya a dejar el título del video muy largo, o entrevista con Fernando, músico,
profesor, instructor. O sea, y en el tiempo libre salvo al mundo Nada, disfrazado de Spider-Man. nada. Instructor de Kung Fu. Con eso está bien. Con eso es suficiente. No, Pero pero sí, sí, sí. es que es Pues, difícil compaginar esos tiempos. Entonces, bueno, entraste a la escuela, pero ¿por qué te quedas? Porque una cosa es entrar y porque dijéramos, ok, tienes tiempos complicados cuando ya, no sé, eres cinturón negro, tienes 20 años, bueno, uno puede practicar solo, pero al comienzo toma mucho tiempo, absorbe mucho tiempo, aprender nombres raros, metodología. ¿Por qué te terminas quedando en un tiempo tan complicado? ¿O te sirvió como aquí distraigo la mente y más que un sufrimiento fue una válvula de, de- de- de descompresión? pues realmente, a ver, a mí realmente lo que es el ejercicio físico siempre me ha gustado. De hecho, antes de hacer Kung Fu, pues yo lo típico iba al gimnasio, hacía un poquito de deporte. Y el hecho de empezar aquí es que me gustó mucho. Porque al principio cuando empiezas, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Te sientes muy torpe, no te salen las cosas. Venías así a veces, joder, parece que yo soy el único torpe que hay aquí. Y no es así, realmente que estás aprendiendo, ¿no? Y es un proceso. Y a mí eso es una cosa que me gusta mucho, porque es como también un reto a nivel personal, ¿no? Y me empezó a gustar y de hecho el ejercicio de mi gimnasio lo abandoné totalmente, porque lo que yo encontré en el Kung Fu fue un desarrollo personal y a mí eso me gusta mucho, porque yo veía que conforme pasaban los meses decía, ostras, esto que antes no podía, ahora soy capaz. Y poco a poco vas viendo los avances que tienes y dices, esto es increíble a nivel personal. Y luego según vas entrando más, vas dando un pasito más, vas viendo todo lo que tiene el Choi Li Fat Family, pues esto es la bomba. O sea, ¿cómo no voy a seguir en esto? Es increíble. Oye, y bueno, veintitantos años atrás, ¿cómo pasas de veintitantos años un pequeño joven de pueblo lleno de actividades con multifacéticas eh, caras a terminar siendo discípulo, ¿no? Discípulo leopardo. Sí, este Primero, año, ¿cómo se recibe una noticia así? A menos que tú hayas pues, postulado, pero de igual forma es una noticia decir, bueno, ha sido aceptado. Y a decir, ujú, bueno, ahora tengo una responsabilidad. exacto. La primero es decir, ostras, en serio, es como decir, Dios, que me han dicho que sea discípulo, ¿no? O sea, es como un orgullo decir, por un lado, decir, hombre, después de tantos años, una gratificación, pero por otro lado, lo que tú dices, que responsabilidad también, porque es, siempre que uno va ascendiendo, es un paso más de responsabilidad, ¿no? Y por supuesto de compromiso. Entonces, sí que también dices, ostras, ahora espero hacer las cosas bien, estar a la altura y también te motiva, ¿no? Porque te ayuda, pues eso, a tener más energía, a seguir ahí y es algo muy bonito, la verdad. Que yo invito a todo el mundo a estar ahí y seguro que al final, estando en el camino, se llega. O sea, porque además España es un referente y ustedes son bastantes, son 15 discípulos. Creo que, Sí, bueno, somos contando bastantes. a Sifurrafi son 16. Ujú. Sí, Yo lo cuento sí, en pues, presente, así que son 16 discípulos, que es una cantidad a la altura de, bueno, de los principales países, ¿no? Polonia, Australia, Canadá. sí, no he mirado mucho por ahí, pero sí que es verdad que alguna vez he escuchado que aquí en España somos bastantes. Pero es que Oh, aquí en España, en Kung Fu, cuando alguna vez he escuchado hablar, pues eso, a mi Sifu Antolín, él, claro, él estuvo prácticamente como Sifuyeni, un poco después de Sifuyeni, pero muy en el principio del auge del Choi Pat. Y sí que es cierto que él me contaba que aquí en España es que ha habido durante muchos años mucha gente y era un arte marcial bastante conocido. Entonces, claro, todo eso pues a la larga pues ha hecho que, pues eso, que seamos muchos en esta zona, ¿no? Entonces eso me imagino que habrá ayudado bastante. no, pero además el buen semillero que ha generado Sifu Jenny, porque yo para toda esta entrevista, como buen ratón de laboratorio, biblioteca que soy, hice un Excel, agregué una tabla dinámica, dije, bueno, a ver cuántos leopardos, cuántos tigres, son 84 discípulos, y de esos 16 son españoles. Entonces, bueno, no es casualidad, ¿no? Es porque Sí, pero ha habido antecesores a ti que han hecho un trabajo muy bueno, han abierto las puertas y han entregado el conocimiento de tal forma que han podido ir bajando esta vertiente a las generaciones nuevas. Entonces, hay un trabajo
interesante para replicar y bonito, porque, insisto, no es casualidad tener tantos discípulos en España. No, además, en ese sentido, como tú has dicho, tienes, o sea, tienes toda la razón. Aquí siempre lo que te acaba de comentar, ¿no? Hizo ahí un boom muy grande el Cholifal cuando llegó a España, pero cuando cogió el mando Sifu Jenny, igual que Sifu Carlos y cuando estaba Sifu Rafid, hicieron una gran labor, la verdad, porque volvieron a revivir las ganas de querer entrenar, de volver a juntarnos todos, y justamente el hecho de que seamos tantos discípulos creo que es una prueba irrefutable de ello, ¿no? Que somos un montón. Y es gracias a eso, a que también hay un buen equipo que lo va llevando muy bien. Porque aquí estamos bastante motivados a la hora de ir a los cursos, de aprender, hay muy buen ambiente. Yo creo que todo eso, todos ponemos nuestro granito de arena, pero en gran parte creo que se lo debemos. No, y bueno, y también hay una gran cantidad de médicos chinos en España, que era lo que yo hablaba Sí, con Kevin, con Juanfra, con Mónica, con Daniel, que si bien está en hay Marruecos. más médicos que pacientes. Bueno, sí, la verdad. Mira, mis alumnos siempre se ríen porque yo en mi casa tengo, hago mi clínica, hago quiropraxia, acupuntura, chico. Y tengo la escuela de Kung Fu. Entonces yo siempre les digo que este es un buen negocio a modo de chiste. Le digo, yo acá los lesiono y en mi casa los curo. Entonces les cobro dos veces. No, Yo siempre digo, tengo que estudiar medicina para justamente hacer lo que tú acabas de hacer. no, El poder lesionar y luego generar algún oye, beneficio extra. yo hablaba con Kevin que entre sus chistes malos y los míos hacemos un libro de malos chistes, pero es parte o sea, al final creo que todos diversificamos el entrenamiento. Y ahí quiero volver justamente con tu profesión, porque curiosamente la mayor cantidad de gente que tengo de Chikun es gente muy mayor, gente de 50 para arriba. Pero el otro grueso de practicantes son niños, entre 7 años y 15 años. Y cuesta un poco de pronto realizar clases lo suficientemente dinámicas para que el de 7 años no se aburra y el de 14 no crea que es completamente fácil. Entonces, entiendo que tú, en tu calidad de profesor, los grupos probablemente están más homogéneos. Pero ¿cómo llevas ese decir, bueno, voy a hacer clases de niños de 7 años? ¿Cómo haces para que ese tiempo de concentración, que entiendo de los niños no es superior a 15 minutos, puedan estar ahí tantas horas? ¿Cuál es el secreto para que nosotros lo podamos aplicar en la clase? A ver, yo lo que pasa es que doy clase a adultos. A niños doy en lo que sería una educación reglada pública, de una educación primaria, Peor pero lo que es de... todavía, más horas. Sí, ¿Cómo haces para que más esos horas. niños estén 8 horas ahí sin querer matarse, sin aburrirse? De momento no me he aventurado a eso, a hacer lo que es Kung Fu con niños, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que el Kung Fu con los niños se tiene que enfocar desde la marcialidad, por supuesto, desde la disciplina, la responsabilidad y practicar los valores, ¿no? Sobre todo los que aparecen en el Modú, por supuesto, pero también darles un poco de dinámica, un poco de juego, porque al final son niños, ¿no? Y también tienen que aprender jugando, igual que se hace en la escuela, porque no se la puede hacer con uno. O sea, en ese sentido, yo todavía no me he aventurado, no digo que no lo haga en un futuro, pero de momento no, pero sí que yo creo que sería un buen enfoque hacerlo desde ahí, ¿no? La verdad es que sí, es un desafío porque en realidad el semillero de las familias Chan, como dice un adagio antiguo, en el ajedrez el rey no es el rey, sino que son los peones que se pueden convertir en rey. Y los niños son lo que deberíamos apuntar. Entonces, cómo primero se trabaja y en los colegios? Me gustaría ver esto de los colegios, de lograr este punto entre que los niños van a un colegio a recibir educación, pero los padres además también esperan que se les eduque en cuanto a valores. Es como, no sé, si mi hijo peleó, es su responsabilidad como profesor, usted tenía que haberle dicho que no sé, y es como, señora, no, los valores, no robar, no mentir, son de la casa, nosotros enseñamos conocimiento. O Eso es, realmente ya no hay una separación y es un todo. exactamente. Es complicado. Justamente lidiar con esto es de las cosas más complicadas, ¿no? Porque realmente cada uno tiene unos valores. Y en su casa cada uno a sus hijos les enseña unos valores. Y la gran mayor parte de las veces cada uno enseña los valores que son mejores para sus hijos. El problema es que cuando diferentes familias
20, 25 juntas en una clase, claro, al final eso siempre colisiona porque es que son diferentes sistemas de creencias, diferentes maneras de ver la vida, diferentes maneras de comportarse, de solucionar problemas y es complicado, ¿no? Entonces, tú siempre pues, vas poniendo una norma, vas poniendo unas pautas, intentas solucionarlo pues lo mejor posible, pero es inevitable los conflictos, ¿no? Pero de todas maneras también es normal que haya conflictos porque al final eso es algo inherente también, ¿no? Lo que pasa es que es, bueno, ir enseñándoles. Pero justamente eso, como tú muy bien has dicho, hace que cuando tú quieras enseñar algo, pues cueste un poco más, ¿no? Porque a veces te tienes que centrar mucho en todo el tema de valores, y más a día de hoy que a veces son un poco deficientes, ¿verdad? Y para luego poder lo que es enseñar contenidos en sí. Y en ese sentido, ¿cómo genera el respeto el profesor dentro de un aula? Es una cosa que me parece interesantísima porque, Pues, claro, con la gente adulta quizás la edad puede ser una cosa, pero de pronto ya empieza la otra barrera. ¿Cómo el profesor genera esa presencia de autoridad? Porque, claro, son niños, tampoco puede ser un general militar apuntándolos, ¿no? Entonces, porque nos puede servir a nosotros también que tenemos muchos niños, que a veces yo al principio caía en esta cosa infantil de hacerme muy amigos de ellos, jugar mucho de ellos, pero después, claro, ya no era un profesor, era como el amigo, era un colega, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo trabajas esto de... pues yo también siempre pienso que eres profesor desde que entras por la puerta, ¿no? Y justamente tienes que tener muy claro, y a ellos dejárselo muy claro, no de una manera arisca ni nada de eso, pero sí que tú eres el profesor y ellos son los alumnos, ¿no? Pero también eso no quiere decir que tenga que haber un escalón de yo estoy aquí y tú estás aquí. No, no, todo lo contrario, sí. Tenemos que estar en ese sentido a la misma altura, nos tenemos que ver bien, pero siempre dejando claro que uno es el profesor para que no haya justamente lo que tú has dicho, ese tipo de confusiones de, bueno, eres mi amigo y ahora, porque justamente a veces ocurre que cuando tú llegas a una clase nueva, pues son niños, ¿no? Y al final, pues intentan tantearte, ¿no? O a ver por dónde sales, ver cómo reaccionas. Y esos son los momentos que luego van a definir el futuro. Entonces, el saber capear todas esas situaciones es muy importante. Pero sobre todo el tener la suficiente psicología, podríamos decir, para ser cercano a ellos, mostrar también cariñoso con ellos, que veas que no eres una persona, pues eso, estricta, que eres flexible, que eres una persona comprensiva, para que confíen también en ti y tú, pues también darles la ayuda que precisen. Y todo ese tipo de cosas, pues al final hace que en clase uno, tanto ellos como el mismo profesor esté más a gusto, ¿no? Que saben que tú eres el que dirige la clase, el que les va orientando, les va guiando en todo ese aprendizaje que tienen, pero por otro lado, pues eso, que ellos saben que eso es así, se respeta, pero que tienen la confianza contigo, pues para contarte las cosas o bueno, para hablar normal, que no haya, a lo mejor como sí que había antiguamente ese miedo de, ostras, el profesor no voy a decir algo, no voy a ser que luego se lo diga a mi madre o me caiga una bronca, ¿no? En ese sentido. Que haya confianza, vamos. Claro, por eso te pregunto si hay algún, por llamarlo así, como el ABC de la emergencia, ¿no? Que es como, bueno, vas a tomar una clase y bueno, las primeras indicaciones son mantener la primera línea con un saludo o a lo mejor buscando un alumno que dirija el grupo. Siempre hay liderazgos positivos y negativos en todo grupo humano. Y quizá uno buscará viendo, no sé si hay algún tip. Sí, normalmente cuando justamente vas a una clase y es la primera vez, justamente para romper un poco, como dices, romper el hielo y no llegar de golpe, pues siempre se hacen lo que se llaman dinámicas de clase, ¿no? O sea, llegas, te presentas un poco para que por lo menos sepan cómo dirigirse a ti. Y luego pues puedes hacer unos cuantos juegos de presentación, ya sea una pelotita, decir nombre, decir alguna cosita, pues cosas de ese estilo, ¿no? O incluso bajar al patio y hacer alguna serie de juegos entre todos. Y así poco a poco los vas conociendo, ellos te van conociendo y de una manera, como hemos dicho, a través del juego, divertida y por lo menos que la primera impresión que se ve de ti es que, bueno, a lo largo del curso pues no va a ser todo machaque, machaque, machaque. Que evidentemente habrá algún momento, pero no siempre va a ser así, sino que ellos vean que, ah, bueno, es un profesor que mira, vamos jugando, pues tiene su broma, nos llevamos bien con él, es una persona cercana y ese primer contacto es importante, ¿no? Entonces, con ese tipo de cosas, pues ayudan. Oye, y el ingreso de la educación, ya llevándolo un poco al plano
del Kung Fu, ¿no? Antiguamente la educación se hacía solo mirando, practicando. Hoy en día tenemos la posibilidad de generar herramientas, no sé, una presentación en PowerPoint, en un Excel, en un Word. Oye, he dicho puras herramientas de viejito, ¿ah? Pero ya me entiendes por dónde voy, ¿no? ¿Cómo se maneja ese nivel de entrega de conocimiento? ¿Realmente es útil para el aprendizaje o es mucho más interesante quizás un material audiovisual ya que Eso tenemos ahí ahora? en relación al Kung Fu. Sí, por ejemplo, si tuvieras que presentar un taller, no sé, tuvieras un grupo de alumnos de 20 años, nivel Ujú, intermedio, y quisieras decirle, bueno, mira, vamos a ver, no sé, las formas de los muñecos. Estas ujú. presentaciones, en tu experiencia, serían mucho mejores con material audiovisual tipo rollo video, un GIF, un cortometraje, o es mucho más de, no sé, presentaciones fijas, como, no sé, como el PowerPoint. ¿Cuál es la mejor Pues, forma de transmitir esta información a día de hoy? pues, pues a ver, según mi manera de entenderlo, ¿vale? Yo creo que justamente depende de lo que vayas a enseñar, ¿no? Por ejemplo, cuando es un contenido más práctico, yo creo que siempre es eso, práctica, entrenamiento, y creo que la mejor forma es esa, ¿no? A través de la práctica llegar a la teoría. Pero sí que es cierto que a lo mejor cuando es algo muy teórico, como algo más histórico o aspectos más conceptuales, que ya no es entrenamiento, pues eso, un PowerPoint o tener alguna pizarrita que puedas dibujar, puedes hacer algún tipo de mapa, pues todo ese tipo de cosas yo creo que ayudan bastante. Incluso el dar a los alumnos pues algún tipo de documento que puedan seguirte cuando estás hablando, para que no tengan que estar todo el rato escribiendo y puedan escucharte mejor también. Ese tipo de cosas yo creo que facilita, sobre todo cuando a lo mejor vas a dar muchas cosas, el hecho de tener un soporte visual, pues ese tipo de cosas yo creo que siempre ayuda, como has dicho, un PowerPoint o algo así. Oye, y Yo justamente cuando voy a hacer algo de eso que son algún repasito de cualquier cosa, que son muchos conceptos, como de los del yin yang y todo eso, sí que es verdad que ayuda, porque al verlo a veces es más aclarativo que el hecho de simplemente decirlo y que al final como que resulte, pues eso, un poco complejo y abstracto, ¿no? ok, eso en el sentido de la enseñanza, pero como método de poder reflejar si el alumno está entendiendo o no, eres de las personas que creen esto, por ejemplo, de los exámenes. Hay tendencias de pedagogía que dicen, no, mira, en realidad este examen escrito, la verdad es que ya no va, genera mucha presión en el alumno, tiende a equivocarse, creo que es mucho mejor que haga una presentación. ¿Cuál sería la dinámica de ver el aprendizaje? Te voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, yo cuando enseñaba las primeras formas y eran difíciles de digerir para los niños, estuvo muy de moda este ¿quién quiere ser millonario? Entonces me descargué una app y yo colocaba, no sé, Nenuma enseña, por decirte, los 5 caballos básicos. Y les ponía nombres en la alternativa como si fuera un quién quiere ser millonario, ¿no? Y habían como 8 o 7 preguntas en ese sentido. Y me di cuenta que era una forma dinámica de hacerlo y los niños eran mucho más receptivos a la información que memorizar tantos nombres. No sé si por ahí era la forma de enseñanza, es Sí, más sí, fácil. Desconozco cuál es el método. Es lo que yo hacía porque claramente no tengo la formación de pedagogía. sí, a ese nivel justamente hay mucho tipo de aplicaciones que se pueden utilizar, en el cole también se utilizan, para justamente hacer eso, ¿no? Que se puede hacer preguntas con ellos o cualquier tipo de evaluación para comprobar si lo han entendido o no, pues con cosas así más tecnológicas que justamente a ellos justamente les gusta más, ¿no? Les resulta más atractivo que el hecho de, venga, dime qué sabes de esto o dime qué tal, el ponérselo de una manera, pues con los ordenadores, que tiene chiquitas, tiene imágenes, pues como bien has dicho, yo creo que es una buena manera, sobre todo más enfocada para ellos, ¿no? No tienen que estar cogiendo y escribir, yo creo que es una buena manera. Y en términos de niños y adultos, ¿hay un tiempo real de concentración? Y si tienes el dato, porque muchas veces yo he Sí, visto clases normalmente donde a los niños se les exige, pero claro, a lo mejor ya lleva 30 minutos, llevas 30 minutos tratando de que se concentre 30 minutos. Entonces, lo primero, dos preguntas muy técnicas. Yo me estoy aprovechando así de tu conocimiento para poder adquirir nada, yo. nada. Entonces, mi pregunta es, si un niño, ¿cuál es el tiempo de concentración de un niño promedio y de un joven?
y si la mejor forma es darle un descanso una vez llegado a ese límite, o en ese descanso cambiarlo de foco de atención. Por ejemplo, no sé, lo tuve 20 minutos haciendo patadas, lo saturé, bueno, ahora vamos a hacer manos y después volveremos con los pies. O hay que dar un descanso y desligarse 5 minutos de no hacer nada y volver. ¿Cuál sería la mejor opción? Entonces, esa es mi pregunta. Pues yo justamente lo que tú has dicho, siempre el tema de hacer diferentes dinámicas. Por ejemplo, te he dicho, vale, estás calentando, estás haciendo tal, y para empezar, por ejemplo, a hacer algún juego de, por ejemplo, yo recuerdo que Sifu Raki sí que se dedicaba también a los niños, ¿no? Y a veces nos comentaba, y él muchas veces en el calentamiento, pues por ejemplo, hacía juegos de, venga, a tocar la espalda, compañero, ahora le tocáis, por ejemplo, la pierna. Y ellos pues van conociendo, además de moverse, jugar, el esquema corporal, las diferentes partes, ¿no? En ese sentido. Y luego, por ejemplo, venga, ahora lo que te has dicho, venga, un poco de escudos, unas cuantas patadas, ahora unos cuantos puños, venga, ahora un juego que sea de, yo qué sé, cualquiera. Y luego, venga, un poco de aplicaciones y ahora un poco de forma. Sí que es cierto que cuando estás con niños tienes que cambiar muy a menudo, porque ellos al final, como me habías dicho, la atención, ¿cuánto pueden ellos estar, lo que es con el foco ahí? Pues realmente yo, no te sé decir el dato empírico al 100%, pero bajo mi experiencia, no más, depende de la edad, ¿vale? Pero vamos a poner una edad de 10 años, más de 15 minutos, estar atentos, a no ser una cosa que les motive mucho, realmente al final pierden la atención enseguida. Un adulto puede aguantar más, pero un niño al final, y ya en ese sentido mucho, ¿de acuerdo? Y también es verdad que ellos el fondo que tienen es diferente, o sea que yo sí que pondría lo que tú has dicho que me parece muy aceptado, diferentes actividades para, venga, vamos a hacer esto, y ahora esto, y o un circuito, venga, y hacemos el circuito 3 veces, y ahora lo cambiamos. Yo creo que eso sería lo más aceptado. Mira, y en este sentido sería interesante poder generar quizás con profesionales, con gente que se dedica a la pedagogía, pequeños cursos de pedagogía. Mucha gente quizás como yo aprendió a base de la empírica nomás, o sea, solamente a sudor, lágrimas y sangre, ¿no? Esa es la mejor forma, realmente, esa no falla, la experiencia, eso siempre es un grado. No, claro, pero también es una forma de hacer una vuelta larga. En el proceso, los antiguos profesores tenían muchos alumnos lesionados, mucha gente que aprendía algo, le funcionaba, pero lo seguía enseñando porque sí. O sea, hasta que en algún momento alguien se rompió, alguien se lesionó. Entonces, eh, creo que está interesante ver el fondo, ¿no? Porque finalmente nosotros también tomamos este rol de profesor y la responsabilidad que conlleva, sobre todo cuando uno tiene niños, que no se vaya a lesionar, que la mamá llega y dice, profe, está resfriado, o mire, lo voy a abrigar porque si no se me va a enfermar, y oiga, mire, sabe que le fue mal en el colegio, yo no lo voy a traer a Kung Fu porque le va mal con las notas, y llegan y lo amenazan, si tú no te portas bien, ¿Te ha pasado tener que manejar esas situaciones un poco locas así? Claro, es tal cual, o sea, tienes que vigilar muchas cosas con los niños. Y, por ejemplo, lo que tú has dicho de en clase también, a ellos les tienes que enseñar unos valores, ¿no? Y tú también tienes que tener cuidado como maestro, en ese sentido, de lo que le enseñas, porque no deja de ser un niño. Y yo, por ejemplo, en el colegio, sobre todo cuando son más pequeñitos, a la mínima, como no saben todavía gestionar muy bien sus emociones, ¿qué pasa? Que acaban a golpes. Acaban a golpes, acaban empujando. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con lo que le enseñas a un niño. No vaya a ser que le suelte a la mina un cuacho a uno a la cabeza y tengamos ahí una tontería. Claro, porque a ellos les cuesta mucho controlar, ¿no? Y encima es lo típico. Yo sé y sé que puedo pegar y hago daño, entonces, en ese sentido, también uno tiene la responsabilidad de enseñar bien y un poco bajo ese parámetro decir, bueno, que sí, que tenemos que enseñar arte marcial, tenemos que enseñar suripal, pero siempre con la disciplina y con cabeza. No vaya a ser que luego el niño salga de aquí y vamos, y sea una persona de estas que luego van aprovechándose de lo demás. No, entiendo. No. Oye, una pregunta. Yo con Beatriz Oliveira Brasil, que es una médica brasileña que radica en Argentina, estábamos hablando justamente de Kung Fu, haciendo esto símil entre la medicina y la acupuntura y todo este tema médico. Y yo ya le preguntaba qué opinaba ella, como médico, ¿no? Que en los colegios se pudieran iniciar clases desde muy temprana edad sobre conocimientos básicos de medicina. Una RCP,
quizás cómo vendarse ante alguna lesión, alguna cosa preventiva desde muy pequeño. Y justamente ahora terminando hace poquito una entrevista con Si fue Esteban de Costa Rica, me decía lo importante que sería a lo mejor en los colegios tener educación, no tanto para generar gente exitosa, ¿no? Sino quizás tener estas intervenciones con cómo manejar tu tiempo, quizás cómo poder manejar en algún sentido tus dineros, tus recursos. Eh, ¿Hay algo que a ti te gustaría implementar, por ejemplo, en cuanto a la educación? Desde niño, quizás de jóvenes, quizás, por ejemplo, la música. En todos los colegios se da muy poca música, muy poco arte. ¿Hay algo que te gustaría implementar? Por ejemplo, no sé. Oye, sé que me encantaría que en mi colegio se diera, en vez de educación física, una hora de choilifat. ¿Ah? Porque lo decía arriba. O bueno, o de Mira, chikun, o de chikun, ya, ok. mira, justamente tanto el chikun como la medicina, como Cholifat, o sea, realmente yo si pudiera cambiar, prácticamente tiraba todo y construía otra diferente. Sinceramente, de verdad, porque los niños justamente necesitan moverse y a veces están demasiadas horas sentados en una silla. Y al final, claro, venga, para, estate tranquilo. Pero es que es normal, pues es que son puro nervio. ¿Cómo vamos a querer que estén sentados? Entonces, más ejercicio, por ejemplo, no es solo 2 veces a la semana, como que dice, no, más música, la creatividad, esa parte del hemisferio derecho que es tan importante trabajarla. Y con la música es una manera, la expresión corporal. Demasiado contenido que luego se repite mucho a lo largo de todos los cursos y es un relleno que justamente, pues eso, se repite. Y enseñar justamente lo que has dicho de medicina, chikun. Hoy en día, ¿cuántos problemas hay de control del estrés? Cada vez hay más estudios que salen la cantidad de problemas a nivel de salud que salen. Si desde pequeñitos les enseñamos no solo a identificar las emociones, mira, esto se me paga o no, mira, esto es tal, a los amigos hay que tratarlos bien, es que todo eso está muy bien, pero ¿cómo me trato yo a mí mismo? Pues justamente a través del chikun, de la medicina, la prevención, todo eso es mano de santo. Pero evidentemente eso, por mi parte, yo creo que no interesa, ¿no? No interesa que todo eso se vea. Entonces, Claro, pero no solo con los niños, por lo menos acá en Chile, por ejemplo, para pandemia, el grupo o la fuerza laboral de los profesores se vio enfrentado primero a actualizarse en cuanto a tecnología. Había mucho profesor muy mayor. Entonces esto de la clase online los volvió locos. Pero lo segundo, y es que todos nos dimos cuenta que la carga mental, psicológica, psiquiátrica, no contenía prácticamente a nadie. O sea, los profesores estaban con problemas por estrés, porque tampoco sabían manejar sus emociones, tampoco sabían enfrentarse a estas nuevas cargas. ¿Cómo se conlleva, cómo se lleva ese proceso? Porque finalmente, claro, tú eres el que contiene, pero ¿quién te contiene a ti? es tú mismo. Ah, Es complicado porque al final tú eh, tienes que aprender a gestionar y a veces te ves situaciones muy duras y muy difíciles y nuevas. Y es complicado, pero por eso mismo que si desde lo que es la educación, que es lo que hemos dicho justamente al principio, tú ya vas a enseñar a una persona a calmarse, a tomarse las cosas desde otro prisma, ¿no? Yo creo que todo eso iría muy bien. Yo sería, vamos, 100% o sea, a favor de medicina china y Qigong, sobre todo. Y luego educación física. Si puede ser Kung Fu, oye, mejor, pero que simplemente el hecho de que una persona sepa a sí mismo a un nivel muy usuario, el poderse pues, curar un resfriado, algún pequeño conocillo, eso sería fantástico, porque encima lo que no haríamos sería saturar lo que sería una atención primaria en la sanidad, ¿no? De que hay que me duele aquí, me voy allí. Hay que realmente eso lo quitaría porque tú mismo te podrías tratar y lo dejarías para las cosas más importantes, ¿no? es que claro, una buena También, educación impacta hasta en la finanza de un país. O sea, yo lo hablaba, por ejemplo, con Beatriz, le decía, si la gente supiera autoevaluarse, quizás nos llenaría, por ejemplo, las urgencias de los hospitales. No iría con un resfriado pensando que es extrema gravedad. O sea, no digo que se automedique, no, pero al menos tener esta cultura de poder derivar a su justo lugar cada cosa. Por ejemplo, en Chile, con los servicios de emergencia pasa que si hay un incendio se llama a la policía. Si hay un accidente con una lancha, con un bote, se llama a la policía. O sea, porque no hay una... Nadie es capaz de discernir
que hay un número para cada cosa y eso optimiza tiempo, optimiza recursos, puede salvar Claro, vidas. Pero hoy en día nosotros tampoco tenemos esas herramientas porque no se generan desde la base, desde la educación. exactamente. Ah, ahora, no quiero darle un trabajo extra a los profesores, ya tienen suficiente, ¿no? Pero puede ser No, pero interesante sería una escuela reformularlo. diferente, pero realmente sería una escuela diferente y mucho más práctica, ah, y yo creo que más válida a nivel de la sociedad, ¿no? Porque realmente justamente lo que tú has dicho, si pudiéramos hacer que, oye, yo me puedo, pues eso, lo que hemos dicho, un resfriado o cualquier cosa, evitar el ir corriendo porque encima pienso que me voy a morir mañana o, es que estoy muy malo y encima, pues lo quiero ya, pues si realmente eres capaz de controlar esas emociones y tú también tienes tu recetita de andar por casa, pues yo creo que todo eso pues ayudaría pues a una mejora además muy significativa, tanto en recursos humanos como económicos al final. Es que, Eso yo creo que es bastante que importante. claro, mira, yo ayer estaba viendo una cifra que me pareció, me voló la cabeza. En Centroamérica y Latinoamérica, y que no creo que sea tan diferente en Europa, hay más, hay más farmacias que ¿cómo se llama? Que gimnasios, hay más locales de comida rápida que justamente estos centros deportivos. Me parece una locura, o sea, Claro, pero eso deberíamos es un tener más reflejo, gimnasios, más escuelas, más parques, y pero no justamente eso es justamente lo contrario. yo lo veo eso como un reflejo de la sociedad de hoy en día. Una sociedad que me encuentro mal, quiero una pastilla que me lo cure en el momento. No quiero dedicar un tiempo a trabajar algo que a lo mejor tengo que trabajar para yo sanar. Por ejemplo, eso en cuanto a las farmacias y a comer, pues igual, a comer cualquier cosa que esté bueno, pero no me fijo si es algo que me va a perjudicar mi salud, si me va a hacer coger algún tipo de enfermedad. Entonces, hay porque hay demanda, si no realmente no existiría. Si la gente en ese sentido tuviera un poquito más de conciencia de su salud y de su bienestar, no pasaría, pero es lo que hay, es lo que impera, ¿no? Oye, voy a hacer un término de moda, las famosas red flag, ¿ah? Las banderas de alerta. Desde tu experiencia como un padre, y en general, puede usar esta alerta para saber si está frente a una escuela buena, frente a un profesional, como dice su palabra, completamente profesional, y un establecimiento que cumple las medidas. Y esto lo digo en términos generales, gimnasio, en un colegio, porque claro, los peligros de lo que nosotros proponemos es que también existe mucha gente flotando que no tiene ni el conocimiento, ni tiene la tradición, ni realmente le importa realmente el valor de cuidar a otros, sino que es un negocio. ¿Cuáles serían estas alertas en términos generales, ¿no? Que tú digas, mira, ojo, o sea, si pasa esto, probablemente ese no sea el lugar. A ver, dentro de lo que serían las artes marciales, por ejemplo, yo creo que el poder detectar todos esos errores, por ejemplo, cuando alguien se apunta a un sitio y poder ver si esa persona es lo suficiente profesional o si tiene los suficientes conocimientos, cuando alguien se apunta, yo creo que es algo un poco difícil para esa persona porque realmente, como empieza a lo mejor, como muchas veces me vienen a mí de cero, cualquier cosa que hagas, a lo mejor ellos lo van a ver como correcto, porque ellos ya te tienen como una figura de autoridad. Entonces, con esa figura de autoridad, todo lo que tú digas, baila mismo. Entonces, ellos lo van a dar por válido y es así y es inmutable. Pero sí que es cierto que yo siempre recomiendo que ellos vayan comparando, que vean incluso otras cosas, sigan viendo otro tipo de disciplinas, incluso las mismas de otras personas, y comparen, vayan viendo, porque eso les va a dar también signos de si con quien están pues sabe o no sabe, porque realmente cuando tú te apuntas a una disciplina que no manejas, ¿cómo sabes si esa persona realmente es válida, ¿no? Es complicado realmente cuando no tienes un mínimo conocimiento. Evidentemente cuando pasan los años y ya tienes cierto manejo, pues sí que por los dejes de ese profesor o las cosas que puede decir, dices, uy, aquí hemos veo algo raro, ¿no? Pero al principio yo lo veo difícil, difícil. Y, y en términos de... Bueno, lo contrario entonces, ¿no? ¿Cómo puedo asegurarme de que pueda ser una buena escuela? Por ejemplo, no sé, quizás... Bueno, estamos en el tiempo de la modernidad y de la tecnología. Quizás
profesor, disculpe, ¿qué practica? Va, no sé, Choi Li Fat. ¿Tiene algún maestro? Sí, bueno, internet, a ver, Chen Yong Fa. Ah, mira, hay una rama, hay un linaje, hay una estructura, que obviamente quizás no te va a asegurar, o sea, que la persona que te está enseñando particularmente a ti sea un profesional, pero al menos que ya haya una dinámica, una estructura, una institución, te da ciertas garantías de que la gente que está ahí al menos cumple requisitos mínimos, ¿no? Sí, yo por ejemplo, en cuanto al tema de Cholifaz, justamente lo que tú dices, ¿no? El hecho de estar dentro de lo que es la familia Chan, que es el linaje directo, y tener esos reconocimientos, ese tipo de Washington, ya hace que, bueno, que no cualquiera llega, ¿no? Ya tiene que ser una persona que tiene una experiencia, que tiene unos años. No puede ser una persona que lleva 2 años y ahora, directamente, ahí estás, en la cúspide, ¿no? Entonces, eso sí que es cierto que es una garantía. Pero es eso, que cuando uno llega eso no lo conoce, pero sí que es cierto que ese tipo de cosas, y luego incluso cómo das la clase, también creo que son puntos a favor, ¿no? Y la gente, lo motivada que la tienes, porque tú cuando llegas también ves en una clase los niveles que hay. Y cuando tú llegas y ves que los niveles son también muy bajos, y es una escuela a lo mejor que lleva mucho tiempo, puedes pensar que algo pasa, ¿no? Porque siempre tiene que haber pues un mínimo de nivel que la gente cuando llegue pues vea que la gente va aprendiendo, que va desarrollándose en ese sentido, ¿no? No siempre gente que está en la base y no pasa de la base. Oye, y hablando de justamente el gimnasio y la escuela, ¿cómo se lleva a ser profesor 8 horas del día? Otras probablemente 3 horas haciendo kung fu. Y después, no, no, espera, que aquí viene la mejor parte. Tu familia, porque, claro, estaba recién yo leyendo en delante, veía a Olga, que supongo el nombre de tu mujer. Sí, ¿Cómo uno.? Porque finalmente este tiempo que te sobra, tu familia dice, ya, a ver, ven. ¿Cómo se compagina todo? Porque o tu familia se suma a tu locura, a nuestra pasión, o uno ya tiene que dividirse como el Señor en una trinidad y ver cómo lo hace, ¿no? es complicado. Yo creo que eso todos tenemos que buscar el punto cada uno en su familia. Yo, pues en ese sentido, la verdad es que tengo suerte, porque encima mi mujer hace muchos años también practicó Cholifat. Ah, bueno. Entonces tengo la suerte de, como ella lo ha practicado, me entiende y sabe también lo importante que es para mí. Entonces, en ese sentido, no tengo Mira, si, problema, porque ella sabe si, que si, si me decías que la conociste en el coro de música mientras estudiaban en la universidad haciendo kung fu, ya, ya. no, no, tanto, no, La tanto no. sacábamos del La estadio. cuando estaba yo entrenando de alumno, justamente, bueno, yo estaba con ella, estaba empezando, y me dijo que quería hacer mi chica, pues vente, que es divertido y habrá gente lo pasa así. Y justamente cuando llegó le gustó y estuvo unos cuantos años, estuvo 5 años, algo así. A Pepe, Y ¿le claro, gustó qué? ¿El kung fu o tú? ¿O las dos? Ya me perdí ahí. bueno, yo también me perdí. Pero bueno, a día de hoy estoy conmigo, creo que era yo. Bueno, pero Pero pues, afortunado, al menos entiende tu pasión. sí, sí, exactamente. Esa es la fortuna que tengo con ella, ¿no? Que como lo entiende, sabe que cuando tengo que hacer un curso o cuando tengo que ir, pues nada, no hay problema. La verdad es que se entiende y sé que es difícil, porque luego lo que tú dices, compaginar luego los entrenamientos, es buscar huequecitos, porque también, bueno, tengo una hija y todavía suma más, ¿no? Entonces, pues eso, yo voy buscando los huequecitos, veo un huequecito y me agarro a ese huequecito y digo, bueno, ahora vengo. Y así, a Bueno, te ratitos. tocará lo que a todo. Yo a mi hijo, ves que los puedo ver cuando estamos y tenemos tiempo, digo, bueno, vamos a hacer algo entretenido. Sí, vamos al parque a practicar león. Ah, bueno, ya, bueno, ahora les gusta, pero, pero también es una cosa que uno tiene que. Porque muchas veces el tiempo no da. En el caso de los profesores, muchas veces pasa que las examinaciones te las tienes que llevar para la casa. El trabajo te lo llevas para la casa, te guste o no te guste. Yo sé que intentarás no llevarte trabajo para el hogar, pero no creo que siempre sea posible. Yo, por ejemplo, lo que intento en el tema de buscar, por ejemplo, que has dicho horas en el Kung Fu, lo que intento es intentar entrenar también en clase. Es decir, empezamos la clase que hace calentamiento, pero no, pues lo hago yo, ya empiezo a hacer ejercicio. ¿Qué hay que hacer un poco al aire? Yo también lo hago con ellos. Ya estoy haciendo ejercicio. ¿Qué hay que hacer? Pues algo de golpeo. Intento ver si hay alguien que se quede de pico, me pongo con él. Igual, si hay que hacer algo de aplicación. Y entonces son también maneras que por lo menos dice, bueno, no siempre puedes, porque evidentemente tienes que estar pendiente de la clase, pero son maneras que dices, bueno, entre eso
y una piedra, pues ya es algo, ¿no? Ya me da paz. Sí, y lo Lo veo otro, no sé si, por lo menos a ti, yo intento generar o apoyarme en los alumnos avanzados, en ese monitor que es el que uno dice, bueno, cuenta tú, yo corrijo, cuenta tú, yo entreno un rato. a Porque, veces también, la verdad es que cuento con la suerte de tener unos compañeros muy buenos también que en clase son una maravilla. La verdad es que me ayuda mucho también. Y justamente a eso que incluso, oye, que me retraso, que la niña le ha pasado tal y cuando llego a clase han empezado la clase, han sacado el material, ayudan a recoger, están, por ejemplo, mejor ven que estoy con alguien ya en que lleva poquito tiempo y te quiere preguntar algo y ve que estás con otra persona, pues oye, van y la ayudan. La verdad es que en ese sentido tengo suerte. Tengo un grupo muy majete y un núcleo que es bastante fuerte en clase que me ayuda un montón. O sea que es súper bueno. yo siempre digo que, aparte de tener un gran maestro, tenemos la suerte que el maestro tiene muy buenos discípulos. Y eso también uno, después, obviamente, los discípulos del maestro también tienen un muy buen alumnado de apoyo. Y eso es el ejemplo que uno sigue hacia arriba y uno intenta transmitir hacia abajo, ¿no? Porque solo no se puede, y sin la familia tampoco, o sea. Son muchas cosas, son muchos frentes abiertos. Medicina china. Entraste en la medicina china como la mitad de España, que yo sigo sorprendido con la cantidad de médicos. O, Yo o el tiempo no me quiero, acompaña. de hecho, con Sifu Kevin y Sifu Juanfran, el programa que tienen de medicina chikun, que creo que lo hablaste con ellos, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. estuviste. Pues yo, por ejemplo, hice con ellos esos 2 años y la verdad es que muy bien. Son 2 años que he aprendido un montón y he hecho eso, que me guste el gusanillo ese de decir, venga, voy a subirme el carro de los médicos chinos. Aún, por supuesto, pues tengo que ponerme, pero ya he empezado con ellos y me gustaría seguir, porque la verdad es que es súper interesante y yo creo que muy práctico, ya no solo en el hecho de curación, sino en tu día a día. Y sí que tengo muchas ganas. Y estoy esperando tener el momento, espero que sea pronto, para ¿Cómo? intentar subir más carro y decir, Co- tipo, co- Juan Francisco, muy ah, bien, venga, va, ¿cómo lo co- hacemos? como dice el chiste, tienes talento. Lo que pasa es que tú corres más rápido y no te alcanza. Pasa lo mismo con el tiempo. Uno tiene ganas, pero uno es más rápido y las ganas no te pillan. La dificultad que tengo, por ejemplo, es que yo, al estar en Alicante, yo soy en Barcelona, no es que sea una gran distancia, pero es lejos. No, Son pero cerca, ya no, igual son como 400 300 kilómetros. más. En tren son 7 horas. Entonces, claro, está lejos. Y para aprender algo como medicina, que tienes que estar ahí, no es una cosa que sea teórica que dice, bueno, te paso, imagínate, no, venga, te paso donde tienes que pinchar y ya tú ves practicando. Pues bueno, según las noticias. Eso no es así, ¿no? Tienes que estar allí, te tienen que enseñar, cómo se hace, tienes que estar físicamente. Entonces eso es lo complicado. Porque por aquí, por ejemplo, no conozco a nadie, así que tengo que ver cómo, pero yo sé que al final algo encontraré seguro. No, bueno, y inevitablemente uno termina haciendo un poquito de todo, o sea, Y pero está bien, está bueno, sí, 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 de a poco se avanza. Oye, bueno, vamos a entrar a las preguntas rápidas, al famoso ping-pong. Así que, si viste la entrevista de Kevin, a Kevin, cada vez que hago una entrevista me voy a acordar de él, así que la idea es tratar de jugar. ¿Ah? No hay nada ni bueno ni malo, simplemente una pequeña preferencia. Así que tienes la opción de decir ambas, pero la idea es que no sea más de una o dos. vale, o sea que tengo que elegir entre la que me des, ¿no? Exacto. Una u otra, vale, sin justificar ni nada, directamente. Sí, bueno. Primero, ¿dar clases o ser alumno? Ambas. Ya empezamos. No, pero. Es, es como. Ambas. Hace unos años te hubiera dicho ser alumno, pero porque yo cuando empecé a dar clases, de hecho decía, "Ay, yo quiero entrenar, joder, yo quiero entrenar, a mí dar clases, pero he aprendido mucho dando clases y no sabía cuánto te podía aprender dando clases. Oye, que conste, que dejo en constancia que lo que tú dijiste fue. Respondo una sin dar justificativo, ¿no? Y aquí llevamos un minuto. No, no, pero Venga, está. No, sí, está eso, bien. ambas. Está bien, tranquilo, sí. Es un chascarrillo. Bueno, combates o formas. Muy difícil, ¿eh? Yo soy de formas. Entrenar al aire libre o en el QOM. En el cual,
¿Manos vacías o armas? Vacías. ¿Puños o patadas? Puños. ¿Armas simples o dobles? Dobles. ¿Entrenar solo o en grupo? Solo. ¿Golpes rápidos y precisos o lentos y fuertes? Rápidos y precisos. ¿Disciplina o talento? Disciplina. ¿Defensa o ataque? Defensa. ¿Arma corta o larga? Larga. ¿Estilos duros o suaves? Suaves. ¿Ropa tradicional o moderna deportiva? Moderna. No. Camiseta con el logo Moderna. Si eso lo quieres llevar Moderna. O sea, yo Digámosle... tradicional del cuello chino con los botones, eso no. Ok. Pero sí que uniformado. Eso sí. Uniformado sí. Yo, yo hubiera contestado ropa cómoda y me salgo del atasco, pero bueno, como tú quieras. Vale. Si a los que nos gusta lo tradicional a ti no te agrada y nos quiere llevar la contra, no hay problema, nosotros sabremos. No, es que- ok, ¿meditar antes o después del entrenamiento? Después. ¿Entrenamiento físico o mental? Sí, sí. ¿Enseñar a niños o adultos? Adultos. ¿Enseñar a familiares y amigos o a desconocidos? A familiares y amigos. ¿Danza del león o del dragón? De León. ¿Chikun o kung fu? Kung Fu. Esta es la pregunta clásica del canal nomás. ¿Team Bruce Lee o Jackie Chan? Aquí te tengo que dar una explicación. Mira, Me he portado bien, ¿eh? No, a ver. Hace unos años igual te hubiera dicho Bruce Lee, pero a día de hoy te diría Jackie Chan. Jackie Chan. mira, Esteban, que fue el Sifu que entrevisté justo antes de esta entrevista, me dijo Jet Li. Fue como, ok, te la voy a tomar. Por ser ingenioso nomás. Jackie Pero, Chan, Jackie Chan. bueno, ¿Jackie Chan por la etapa moderna o...? No, porque justamente cuando antes justamente de empezar Cholifan me gustaba mucho, pues eso, las películas de Bruce Lee, me gustaba mucho Bruce Lee. Pero luego, conforme empecé a hacer Kung Fu, me empezó a gustar más justamente el estilo de Jackie Chan, porque con el tiempo Bruce Lee, pues lo he visto más como una figura que parte de cine y como una figura que a la hora de ejecutar la veo muy dura, muy rígida. Y me gusta más la manera de ejecutar, por ejemplo, de Jackie Chan, que le veo más lo que es nuestro Kung Fu, en Pero, ese sentido, un poco más similar. bueno, yo soy Team Jackie Chan, pero la primera etapa de Jackie Chan, ¿no? Cuando hacía el maestro borracho, a la sombra del águila, o sea, cuando duramente y pura hacía Kung Fu, estrictamente Kung Fu, bueno, con sus exageraciones propias de una Sí, película, obviamente eso. son películas, pero claro, esa primera parte, ya Jackie Chan en Hollywood no me agrada. Ahora, Bruce Lee y Jackie Chan tienen algo en particular, ambos dos practicaron Choi Li Fat. Entonces, hay un buen gusto y ambos dos hablaron muy bien por lo demás de Choi Li Fat. Obviamente Bruce Lee es más conocido que Jackie Chan con sus expresiones, dio más expresiones, o son las expresiones públicas son más conocidas, pero a mí me pasa algo con Bruce Lee. ¿Sabes por qué no me gusta Bruce Lee? No tiene nada que ver con su arte. Lo mío va a ser casi una... No sé si va a estar bien dicha la palabra, ¿no? Pero es como... Me pareció una guarrada. Su... ¡Guau! ¡Guau! Su grito era una cosa que no lo podía soportar porque además los que practicábamos artes marciales para la época, el gritito era un símbolo de burla que a mí me molestaba. O sea, claro, era más niño, ¿no? Hoy en día esa estupidez no me molestaría, pero en su momento ese gritito así tan estrafalario y decía como...
Somos más que un gritito, por favor. A mí lo que me pasaba era eso, que al principio cuando era más adolescente, pues lo veía, ¡guau! ¿Cómo mola esto de Bruce Lee, tal! Pero luego con el tiempo, cuando iba aprendiendo artes marciales, no, ya me ha dejado de gustar. Es que no lo veo tanto, porque a mí me gustaba porque yo, sin hacer artes marciales, cuando iba aquí decía, ostras, es que es más realista, es más... No era realista. No me parece realista lo que hace. Y tampoco, y no me parece ni realista y lo veo eso, muy duro. Que sí, que yo no digo, por supuesto, que el hombre era válido, era bueno, yo esos méritos no quito, pero sí que creo que se ensalzó demasiado esa figura con el tema del cine, porque realmente lo que le hizo muy famoso fue el tema del cine, ¿no? Y yo, a nivel marcial, en cuanto a Kung Fu, pues me gusta más Jackie Chan por eso, porque, por ejemplo, la película esta de los camorristas, cuando lucha con Betty Kidder, no pasa, y tú le ves que la ahí, dices, ostras, y es una pelea, que sí, lo que tú dices, es una coreografía, es una película, pero a día de hoy veo una y veo otra, y la otra, bien, vale, golpes, pero y mucho teatro. Pero sin embargo la otra, dentro de ser una coreografía, me parece, no sé, me gusta más. Quizás porque se parece más al estilo que hacemos, más fluido, me gusta Sí, más. sí, sí. Bueno, y también hay que desmitificar un poquito de cosas con Bruce Lee. Yo creo que él como exponente era muy bueno. Pero por ejemplo el Jet Kune Do, que es su arte, la verdad es que a día de hoy la practica muy poca gente. Pensando lo que podría ser practicar el arte de Bruce Lee, ¿no? Que está muy comercializado, está muy globalizado. La verdad es que el Jet Kune Do... Yo hasta el día de hoy, yo no me topaba a nadie que me diga, no, yo practico Jet Kune Do. Es que es una filosofía, lo que él plasmó en el libro, es una filosofía también, entonces cada uno la entiende a su manera, no No, es no, una pero cosa que esté ahí. Pero claro, hablo netamente de los practicantes del Jeet Kune Do como practicantes, nunca me encontraba a nadie. Más allá de la filosofía, que la entiendo en su material escrito, pero nunca me encontraba a nadie. O sea, Sí, creo que a lo mejor en ese día Bruce Lee sí que hay que agradecerle el tema de la apertura de las artes marciales chinas a Occidente. En ese sentido sí creo que eso es digno de agradecerle, ¿no? Porque él sí que es verdad que las abrió mucho a nosotros porque era algo bastante conservador para la cultura china, ¿no? Pero más allá de eso, como él como artista marcial, yo personalmente no lo veo tan como se le puso personalmente. claro, estamos de acuerdo los dos que con la gente de 60 años nos acabamos de meter en un morrón gigante, ¿no? Corta, corta. Mira, es muy gracioso porque la mayoría de la gente con la que yo he conversado, bueno, todos los sifus con los que he conversado, si tienes más de 40, 45, todos crecieron viendo la serie Kung Fu, que yo solo he visto el remaster y varios capítulos por YouTube, en una calidad, pero que las fotos del alunizaje a la luna tenían mejor calidad. Y son todos Team Bruce Lee, pero claro, crecieron con eso. Ahora, la gente más joven, todos los discípulos con los que he podido conversar, claro, son más Team Jackie Chan, pero la cantidad de información o la cantidad de exponentes también son mucho mayores. A nosotros nos tocó una época donde la información está aquí, está a la mano. Antiguamente los cifus con los que he hablado, lo más que podían, aprendían mucho, a muchos aprendieron por revistas, cosa que también les da un valor. Yo no podría aprenderme una forma como una revista, o sea, no me da. Yo, por ejemplo, con gente que ha estado muchos años también me comentaba eso, ¿no? Que tú a lo mejor veis en la revista, sí, puta, y a lo mejor salía muchas veces y dices, ostras, qué tío más máquina, ¿no? Que está aquí, aparece en todos lados y luego a lo mejor ibas a un curso, pues tampoco era gran cosa, ¿no? Y te llevas un poco el chasco de la publicidad que se hacía, ¿no? Porque, claro, no había como era YouTube o cualquier sitio, una plataforma que tú veías esa persona, cómo se mueve, cómo desarrolla el arte marcial. Entonces tú simplemente te guiabas de lo que ponían en letras sin una foto, ¿no? Y si está muy bien hecha la foto y se redactaba bien, pues pensabas que era bueno. Entonces a mí eso me lo han contado, yo eso no lo he vivido, pero tiene su lógica, ¿no? Entonces era más fácil, pues eso, llegar y, ostras, desengañarte, ¿no? No, no, sí, claro. Y antes además, con el poco conocimiento, cualquier persona podía ir, se compraba su cinturón negro, se lo amarraba a la cintura y daba tres o cuatro cositas. Y, maestro, ¿por qué no enseña? No, mis técnicas son mortales. Podría matar a alguien. No, no se puede usar. Ok, bueno, y no había dónde verificar si la historia era cierta o no, porque se Ah, suponía que si pedías información tenía que llegar a Japón, a China, y eran meses entre que el certificado llegara y tú... Bueno, está chido.
Hoy en día no, hoy en día tenemos esta suerte de, bueno, nosotros tenemos la suerte y siempre lo recalco, tener un maestro de verdad, verdadero, con un linaje, con una escuela, con una tradición que creo que es, como decimos un chiste acá, es la última Coca-Cola del desierto, o sea, es esa esperanza de Sí, luz entre medio de la nada. sí. Como él, nadie. Eh, Fernando, bueno, ya llevamos 1 hora y cuarto. Yo no sé cómo se me pasa la hora tan rápido en esta entrevista. Siempre me entretengo mucho. Creo que hay que hacer una segunda parte dedicada solo a la pedagogía, solo a esto que de verdad Nada, cuando me quieras. entretiene mucho. La verdad, espero te lo hayas pasado bien. Yo me río mucho en Sí, todas las entrevistas, así que... ha sido muy amena. Así que muchas gracias. Oye, lo último, algún mensaje. Siempre le pido a todos los IFUs que puedan dejar un mensaje para el que está empezando y para el que está entrenando, pero tiene esa como que, sigo, no sigo, me quedo, no me quedo. Pues al que está empezando, le diría entrene, que entrene, que sin excusas, que entrene y que se mantenga en el camino. Para luego, cuando llegue el alumno que tú has dicho, que tenga paciencia, porque al final las buenas cosas se hacen esperar. Y el que está ahí, que se quiere ir, pero no sabe si se queda, ¿cómo lo motivamos para que se quede? Pues a veces, pues dándole alguna cosa que a lo mejor, como tú has dicho, le pueda gustar, pues algún arma o hablando con él, qué es lo que le gustaría hacer, también yo creo que podría servir. Bien. Bueno, ahí está. El mejor día para comenzar siempre es hoy, no mañana. Eso sería lo único que podría aportar yo, sí, desde este pequeño rinconcito. Fernando, de verdad, mil gracias, gracias por tu tiempo. Sé que es bastante tarde ya, con familia y todo se complica, pero muchísimas, No, muchísimas gracias. nada, muchas gracias. Y ha sido un placer. Oye, te voy a molestar a ver para que podamos sumar a más gente. Nos falta la mitad de España. Vamos a buen recaudo. Te buscaré algún López más. No, mira, lo bueno es que están bien distribuidos, así que he conocido España más allá de los equipos de fútbol de sus provincias, así que eso al menos me ha servido mucho. Sí. Bueno, Fernando, ahora sí, de verdad, muchísimas gracias y nos estamos viendo, ¿no?